Buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos. Un sábado en que volvemos a encontrarnos con el precioso texto del libro de Hechos de los Apóstoles. Un texto que vamos a ir desgranando, si el Señor lo permite, para encontrar aquellas cosas que se nos pueden aplicar a nuestra vida de creyentes y seguir fortalecidos para seguir este camino que se nos propone. Si recordáis, en estudios anteriores habíamos hablado de la elección de los 7, que habíamos hablado precisamente de algunos detalles que os remito al vídeo anteriores, en que se ha elegido Esteban y otros 6 para administrar aquello que una asamblea, una eclesía, una congregación de Jerusalén, en este caso, estaba viviendo un conflicto entre viudas, no entre ellas concretamente, sino en el problema que se presentaba en la distribución. Ellas no tenían problemas, era precisamente el hecho de que se originaba el problema en que cuando se les daba aquello que era su sustento diario, que ya explicamos el contexto, unas eran discriminadas y otras no. Eran discriminadas aquellas que no eran de origen judío. En todos los lugares, aquí decimos, en todos los lugares se cuecen habas, es decir, en todos los lugares es lo mismo. Donde está el ser humano aparecen siempre problemas. Uno de los elegidos es Esteban. Y si recordáis, dijimos que el Consejo Supremo, el Sanedrín, lo que podríamos llamar el grupo de saduceos, fariseos, los que regían en aquel momento en Jerusalén, resulta que se ponen en contra de él. Y él, pues, en un discurso habla y hay una frase que es impresionantemente hermosa. Dice, lo acusan, es que este hombre no cesa de hablar palabras contra el lugar santo y la ley. Y Esteban no lo hacía. Él predicaba a Jesús y dice, porque lo hemos oído diciendo que este Jesús, el Nazoreo, el Nazareno, destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos ha transmitido Moisés. Es una afirmación trascendental, porque claro, era lo que ellos percibían eso, y resulta que a la larga, por el rechazo del pueblo de Israel, el mensaje de Jesucristo, el Evangelio, se extiende con otras connotaciones fuera del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué hace Esteban? En el capítulo 7 de Hechos, que es el que vamos a considerar, dice, entonces el sumo sacerdote dijo, ¿es esto así? La palabra es, literalmente significa tiene, es decir, lo que se dice tiene contenido, es cierto lo que se está diciendo de ti. Y él declaró y hace un precioso discurso, un hermoso discurso, basándose precisamente en el Antiguo Testamento. A veces decimos, es que el Nuevo Testamento pues se olvida del Antiguo. No. Si mirásemos la cantidad enorme de citas que hace el Nuevo Pacto
el Nuevo Testamento del Antiguo, y voy a decir una cosa que quizá alguno se puede escandalizar, casi no necesitaríamos el Antiguo Testamento porque lo conoceríamos perfectamente a través de las citas que se dan en el Nuevo Testamento. En este caso, Esteban, delante de ellos, que ellos lo sabían, fijaos, es curioso porque lo que hace Esteban es repasar, recordar una historia que ellos sabían con la intención de demostrar que ellos estaban en el buen camino, que no habían roto en absoluto con lo antiguo, sino que eran la continuación y la confirmación de lo antiguo, de lo que estaba escrito, de la Tanaj. Ellos lo hacen así. Ellos, el pueblo seguidor, el grupo seguidor de Jesús, no rompe, porque necesita demostrar que Jesús es el Mesías, no con argumentos racionales o de otro índole, sino que necesita hacerlo precisamente a través del Antiguo Testamento. Por eso Jesús dice que Él no ha venido a abolir o a eliminar o a destruir la ley, sino que ha venido a darle cumplimiento. Y todo aquello que estaba escrito en el Antiguo Testamento se cumple en Jesús. Y Jesús demuestra de esa manera que Él es el Mesías enviado por Dios y esperado. Y entonces aquí lo que hace Esteban es empezar, dice, y él declaró, Esteban, varones, hermanos y padres, oíd. Y empieza desde Abraham, padre del pueblo de Dios. Dice, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que viviera en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te muestre. Y a partir de aquí, Esteban empieza a exponer pues todo lo que todos sabemos y encontramos en el Antiguo Testamento. Entonces, sigue y afirma que se le dará a Abraham la tierra de Canaán, pero que antes debería de pasar por la esclavitud en Egipto. A Abraham se le dio el pacto de la circuncisión y entonces sigue Esteban desgranando un poco la historia de los antiguos escritos del Antiguo Testamento. Y sigue, es un texto largo que vosotros podéis leerlo tranquilamente porque así de alguna manera podremos repasar aquello que también conocemos, que nos lo han enseñado, pero que en este caso está en el Nuevo Testamento, lo que os he dicho antes. Y aquí aparece Moisés, aparece cuando Moisés mata al egipcio. Vemos cómo, y aquí es un punto central, en el versículo 30, transcurrido 40 años, Moisés, el ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de una zarza ardiente. Al verlo entonces Moisés se maravillaba de la visión y al acercarse para observar le llegó la voz del Señor, de Hashem, y dice, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese
es el punto en común que tenemos nosotros, uno de los puntos en comunes que tenemos nosotros con el mundo judío. Nuestro Dios es el mismo, porque es el Dios de Jesús. Como ya he dicho en otras ocasiones, ellos no reconocen a Jesús como Mesías, nosotros sí, pero esto, como ya lo hemos tratado en otro vídeo, no lo vamos a ver ahora. Dice, y sigue adelante, y sigue explicando cómo el pueblo de Dios se desvía haciéndose un becerro de oro cuando se le da la ley a Moisés, y entonces sigue hablando. Fijaos que es un detalle curioso. Llega al último punto en el 51. Dice, duros de cerviz, versículo 51 del Hechos 7. Duros de cerviz e incircuncisos, de corazones y de oídos. Vosotros resistís siempre a la Ruach Kadosh, al Espíritu Santo, como vuestros padres, también vosotros. O sea, está recriminando Esteban que no habían entendido nada de la historia de la revelación de Dios en el Antiguo Testamento, es decir, a los padres de lo que en ese momento estaban en el Sanedrín. Y fijaos, dice, ¿a cuál de los profetas? Pregunta, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? O sea, es que sois así. Sois así. Rechazáis el proyecto, la voluntad, aquello que el Señor tiene preparado para vosotros. Y dice que ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo, de Jesús, a quien vosotros habéis llegado a entregar y asesinar. Claro, son palabras mayores. Son palabras mayores. La valentía de Esteban es extraordinaria. Extraordinaria. ¿Por qué? Porque es capaz de, basándose en la propia historia de Israel, acusar a aquellos que se creían poseedores de la verdad. ¿Cuántas veces, hermanos y hermanas, lo he comentado y lo he dicho? Nadie posee la verdad, pero es la verdad con mayúscula la que nos posee. Y nosotros podemos expresar nuestras opiniones, claro que sí, lo hacemos, pero son opiniones sobre la palabra de Dios, porque lo que hay que hacer es, para hacer un concepto, para tener unas ideas claras, es acercarnos a la palabra de Dios con sinceridad, con franqueza y sin miedo. Y aceptar lo que nos dice. Claro, ellos no aceptaban que Jesús fuera el Mesías, ni hablar. Además, como también pasó cuando lo condenaron a la cruz, que buscaban falsos testigos y no los encontraron. Y aquí, la acusación era que ellos, los seguidores de Jesús, quebrantaban la ley. Y el texto sigue. Y sinceramente, ya llevamos un ratito hablando del tema, vamos a dejarlo para la próxima semana. Leerlo, porque leyendo el capítulo 7 de Hechos, vamos a tener una visión global de la historia de Israel hasta que llegó Jesús. Quiera el Señor que esta reflexión nos ayude precisamente a llegar a ser su voluntad y no rechazar lo que Él tiene proyectado
para con nosotros. Amén. Si te ha gustado, pon un suscribe, un me gusta, un like, como se dice, y pon un comentario y suscríbete. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.